Hola, te doy la bienvenida al tutorial de armado del modelo Diplodocus. Es este que ves acá, está en escala 1:25. En este tutorial vamos a ver cómo armarlo de principio a fin, así que comenzamos. Al abrir el empaque encontrarás una bienvenida en inglés y en español con información relevante sobre el material y cómo protegerlo. También un folleto ilustrado con información sobre la especie y por el otro lado están las instrucciones complementarias con algunos consejos adicionales y son complementarias porque también incluye un croquis de cada plantilla. Hasta A, B, C, D y todas las plantillas. Por supuesto encontrarás todas las plantillas del modelo y un trozo de lija si lo necesitas, y también una herramienta como esta para extraer las piezas más pequeñas. Comencemos. Si vemos la hoja de las plantillas, el paso 1 lo tenemos acá, 1 con 1 y 2 con 2, es decir, unir estas tres grandes piezas. En este caso se trata del cuello, todo lo que es la zona dorsal y la caudal, la cola. Veamos cómo se hace. Extraemos las piezas. Vamos a hacer el 1 con 1, que sería 1 con 1. Muy importante acá usar una superficie plana y pareja y firme para poder ejercer presión. También tienes estas piezas de la plantilla A, estas piezas circulares, que te van a ayudar a hacer presión sin lastimarte los dedos. Entonces presentas las piezas una sobre la otra en la posición en la que van, de esta forma, y luego simplemente presionas sobre el área de ensamble. Debe quedar así, de plana. De la misma forma vamos a insertar el paso número 2, que es esta pieza de acá, el cuello. La presentamos y presionamos. Veamos cuál es el paso número 3. El paso número 3 lo encontramos acá y se trata de las vértebras caudales. Las vértebras caudales van acá y están conformadas por dos piezas cada una. Primero debes insertar la pequeña en la grande y luego el conjunto de ambas en la cola, en la pieza central de la columna. Como puedes ver, la flecha es curva y como se nos indica en las instrucciones, todas las flechas que sean curvas indican que las piezas van insertadas por la cara posterior de las piezas, es decir, que este diente de acá va a insertado en esta ranura, pero por la cara de atrás de la plantilla. Veamos cómo se hace. Extraemos las piezas, una y dos. Y esta es la cara, así estaban en la plantilla, de esta forma. Y la flecha curva indica que este diente va acá, pero por la parte de atrás de la pieza. Así. Y ahora esta pieza va insertada en esta ranura, que es el paso número 4. De esta forma. Y la insertamos hasta el tope en su lugar. Y de la misma forma vamos a ensamblar todas las demás vértebras caudales, excepto esta que ya vamos a ver cómo se hace con la plantilla B. Para estas piezas pequeñas puedes presentarla así hasta que encaje un poco y luego presionas sobre la zona, sobre la pieza de ayuda, de esta forma. Ahora viene este paso,
el paso 19, que sería colocar esta pieza acá, que es el hueso sacro del costado izquierdo. Lo presentas y simplemente presionas hacia abajo. Así. Por último, colocaremos estas dos pequeñas piezas en estas ranuras. Las dos pequeñas piezas son diferentes. Una es un poco más ancha que la otra. Entonces asegúrate de colocarlas en la posición correcta. La que tiene el espaciador más ancho, esta parte de acá más ancha, va atrás, en la ranura de acá. Y la que tiene el espaciador más pequeño es la que va acá en la ranura de más adelante, justo como se indica acá en las instrucciones. La del espaciador más ancho acá y la más angosta acá. Listo. Por el momento no es necesario que entren por completo en la ranura. Con que no se caigan ya es suficiente. Cuando coloquemos las otras piezas que van acá ya podremos ajustarlas hasta el tope. Para este punto ya habremos vaciado la plantilla A. Y si observamos la plantilla B, es realmente un espejo de la plantilla A, por lo cual vamos a armarla en el mismo orden, exceptuando las dos últimas vértebras caudales que van a unir todos los dos costados. Veamos primero los primeros pasos que ya hicimos con la plantilla A, pero de este costado. Ya hemos ensamblado completamente el costado derecho, al igual que el izquierdo. Está la plantilla A, está la plantilla B. Ya colocamos el hueso sacro y estas dos pequeñas piezas también. Y solo nos resta colocar las dos últimas vértebras caudales de esta sección. Si vemos en las instrucciones, por ejemplo, en la plantilla A, acá se nos dice que esta se encuentra en B y que esta es B23, que va a entrar en esta ranura. Si vemos en la plantilla B, vemos que acá está la 20, la 22 y la 23. La 23, que es esta pieza que está acá, va a atravesar las dos caras. Es decir, se va a insertar por esta ranura, por acá, y va a atravesar las dos caras y se va a incrustar en esta ranura de acá. Entonces, primero coloquemos la más pequeña. Ya colocamos la del costado izquierdo. Ahora vamos con la del costado derecho. Ahora primero hay que colocar la 22, que es esta de acá, en esta ranura, esta del borde. Ahora, como ves, la 22 entró acá y acá va a entrar la 23. Colocamos esto así presentado. Vamos a ensamblar la 23. Vamos a insertar por este lado, que va a entrar realmente fácil. Queda de hecho bailando, pero es esta la que se va a incrustar con fuerza acá. Así la presentas. Ahí. Y comienzas a presionar para que vaya entrando. Debe hacerlo con mucho cuidado porque es una pieza pequeña y delgada y larga. Ahí entró.
Ahora la pieza 23 mantiene unidas las dos caras de esta sección. Ponemos esto así con cuidado y veamos que tiene la plantilla C, porque ya la plantilla B la hemos vaciado. Si se te llega a variar alguna de las piezas pequeñas, acá puedes encontrar unos repuestos igual que en la plantilla A. En la plantilla C podemos advertir rápidamente de que se trata de las costillas. Y acá simplemente es seguir el orden. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Las únicas dos costillas que se colocan diferentes son la 1 y la 4, que se colocan de abajo hacia arriba, porque en ellas se soporta el peso de la parte delantera del modelo, del Diplodocus. Mientras que las otras se van a encajar directamente en las ranuras, igual que hicimos con las vértebras caudales. Cuando coloques la costilla número 1, que va en esta ranura, puedes guiarte con la plantilla A. Acá está el orden. Dice C1, C2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Asegúrate de primero cuadrar las dos caras, que no estén de esta forma así disparejas, porque después de que coloques la costilla va a hacer presión y va a ser difícil ajustarlo. En este momento estas dos caras están unidas solamente por esta vértebra, pero ahora sí van a estar unidas desde acá también. Entonces la presentas de esta forma y sujetas así y haces presión hacia arriba. Falta un poco. Ahí. Es importante que hagas presión directamente sobre las zonas de ensamble. Evita sujetar las costillas por acá porque son delgadas y se pueden dañar. Y presiona por acá. De esta forma es bastante útil. Ahora las costillas siguientes simplemente se insertan en las ranuras. Nota que siempre tengo un dedo por el otro lado y del que estoy haciendo la fuerza. Si lo haces así, podrías dañar esta pieza. Entonces, siempre hacer presión directamente perpendicular a la zona de ensamble y a la fuerza que estés haciendo del otro lado. Hacer fuerzas opuestas. Ahora viene la costilla 4, que se coloca igual que la 1, en esta ranura de abajo hacia arriba, y asegúrate de llevarla hasta el final de la ranura. Acá está torcida, es así, y luego ahí se ve que llegó hasta el final. Ya hemos puesto todas las costillas en su lugar de la plantilla C. Para este punto la plantilla C deberá estar completamente vacía. Veamos qué tenemos en la plantilla D. Al ver la plantilla D, advertimos rápidamente que se trata de las caderas y los miembros posteriores. Acá en las plantillas podemos ver que el paso número 1 es esta pieza de acá. Esta pieza es la pieza central de la cadera, va a unir lo que son el cuerpo con las piernas. Luego vemos el paso 2, 3 y así vamos a ver cómo irlos haciendo. Tenemos que el paso 2 es este. Esta pequeña pieza va por detrás de esta y de esta. Va por detrás. El paso 3 es muy parecido al paso 2, que es colocar esta pequeña pieza por detrás de esta. Así. Y acá va esta pieza, que sería el isquión. Lo colocas así
Y después de que esté posicionado los dos costados, ahí sí lo vas a mover para llevarlo a que hagan contacto los dos. Ya tenemos estos dos conjuntos armados, que son los pasos 2 y 3. Y con el paso 6, que serían 4, 5 y 6, conforman el ilion completo. Entonces vamos con el paso 4 primero, que es insertarlo acá. Luego el paso 5, que es insertar esta acá. Con mucho cuidado puedes colocar un dedo por detrás para hacer una especie de pinza con los dos dedos. ¿Sí? Y luego el paso 6. Debes tener mucho cuidado con esta porque no hay forma de sostenerla por detrás. Si ves que está muy duro el ensamble, puedes lijar un poco acá. Intentémoslo así primero. ¿Sí? Y le haces un poco de juego. Perfecto. Luego los acomodas para que estén los tres alineados. Y ahí puede verse cómo se forma la curva del hilo. Ahora de los pasos 7 al 11 son los mismos que ya hicimos, pero del costado derecho. Lijamos un poco esta cara, ¿sí? Para que logre entrar acá. Luego las acomodamos un poco así para que estén perfectamente alineadas. Vemos que acá hace contacto y acá tenemos que moverlas un poco para que coincidan justo en el medio. Veamos que sigue. Bien, tenemos los pasos 12, que esta pieza atraviesa estas dos, y el 13, que también esta pieza atraviesa estas dos capas. Veamos cómo se hace. La flecha es curva, es decir que esta pieza va por detrás de las dos. Entonces tiene que entrar primero en esta grande, de esta manera. Se trata de la tibia. Y acá la fíbula. Colocamos, la presentamos y podemos presionar. Ahora de este lado vendría esta primero, otra vez por detrás, primero en la grande y luego en la otra. Primero en la grande, por detrás. Este pequeño diente entra aquí también. Y tenemos esta acá. ¿Sí? Ese fue el paso 14. Y ahora vemos que los pasos 15 y 16 y 17 son los mismos del otro costado. Hagamos. Ya hemos ensamblado ambas piernas, es momento de montarlas en el modelo. Vamos con la pierna izquierda primero por acá, de esta forma, y la pierna derecha del otro costado. Y vamos a hacer un pequeño juego así con los dedos en pinza para que vayan entrando. Voy a sujetar de este lado así con el dedo y de este lado vamos a concentrar en la pierna derecha primero.
entraron las dos simultáneamente. Al hacer pinza entraron las dos simultáneamente. Así debería estar. Bien, vamos a dejar estos pasos para el final, ya que se trata de la plantilla F, la última plantilla. En la plantilla E ya podemos ver el cráneo, también los miembros delanteros y otras partes del cuello y costillas cervicales. Acá podemos ver el paso 1, que es con estas piezas. Vamos con el paso 1. El paso 1 involucra estas tres piezas. Entonces, la primera la vamos a colocar acá. Así. Como vemos, para la segunda es por detrás. Es decir, así. La vamos a presentar y hacemos una pinza. Veamos cuál es el paso 3. Podemos advertir que es esta pieza que une estas dos piezas del tórax. Y luego el paso 4 es unirla acá. También tenemos esta pequeña pieza que podemos insertarla de una vez. Fíjate, dice que es por la cara interna y además tiene un pequeño dibujo de cómo, en qué sentido debe quedar. Es decir, va por acá y la insertamos acá en el borde de la ranura y la insertamos ahí. De esta forma debe quedar. Tenemos el paso 3. Y ahora el paso 4 es insertar esto acá. Puedes presentar acá, así. Y luego con esta pieza le ejerces presión. De esa forma. Más adelante la vamos a mover un poco para que se empareje con la del otro costado. El paso 5, que lo vemos acá, es unir esta pierna delantera ya a las costillas. Entonces, a estos dientes que tienen las costillas 1 y 4. Con un dedo por dentro, insertas acá, de esta manera. Y 1 y 2. Vas a sentir con tus dedos como de este lado ya el diente sobresale un poco. Ahora repetiremos los mismos pasos del otro costado. Esta pieza, si se te hace difícil insertarla así como lo hicimos en el paso anterior, puedes presentarla así. La pegas acá completamente, la presentas en la ranura, así. Y luego presionas con esta otra pieza de ayuda, de esta forma. ¿Sí? Y luego ahí justo donde ensambla. Y ahora colocamos esta pierna acá también, del otro costado. Puedes ver, están completamente encontrados, entonces acá los puedes mover un poco, con mucho cuidado que no se vaya a romper este diente. Los mueves un poco así, hacia afuera, hacia adelante, para que entre la pierna acá. 1 y 2. Y ahora acá los emparejamos. Así. Que queden de esta forma. Veamos que sigue. Ya hicimos el paso 9. Ya unimos esta pierna al modelo. Acá está. Y ahora tenemos los pasos del 10 al 18. Son unas costillas cervicales que van acá. Del 10, 16. Y acá podemos ver 17 y 18. Entonces simplemente extraerlas en orden y colocarlas en la respectiva ranura. Comenzamos con la 10
sería en esta primera ranura de acá abajo. Acá no quiere entrar, así que vamos a lijar un poco. Perfecto, ahí entró. De la misma forma vamos a colocar todas las demás. También ve posicionando las dos caras del cuello para que no se desalineen una de la otra. Ya hemos puesto todas las costillas cervicales que van acá en la pieza principal y ya está bastante firme. Ahora veamos qué sigue. Hicimos el paso 18. Ahora viene el paso 19, que sería esto. Entre estas dos son espejos, así que vamos a repetir los mismos pasos de acá a acá. Hacemos 19, 20, 21 y así sucesivamente. Tal como con la pieza principal del cuello, estas piezas pequeñas insértalas hasta donde puedas nada más, ya que cuando pongamos las piezas que van acá, se va a acoplar todo junto. Ya hemos puesto estos tres, ahora vamos a poner los otros tres del otro costado. Acá es importante que mantengas este orden. Este va aquí y estos dos van acá. Como ves, este es un poco más ancho que estos. Tiene más espacio en medio. Ahora simplemente queda unir estas piezas unas con otras, así directamente. Este es un costado, el costado derecho. Este es el costado izquierdo. Y los vamos a unir de esta manera. Y ahora estas dos vértebras, dos costillas cervicales que nos quedan, que son la 17 y 18, van acá. 17 y 18. Sujetamos así, de esta forma. Y las colocamos en su lugar. Igual si no entran, puedes lijar un poco. Dentro una, con la otra, esto le falta un poco de lija acá, hasta que calzan perfectamente con el círculo para que les puedas ejercer presión. Y ya hemos colocado las otras dos costillas cervicales y ahora solo resta montar este tramo del cuello en el modelo, que sería acá, en el extremo delantero del cuello. Así, con mucho cuidado. Estas tres secciones divididas, 1, 2, 3, van a permitirnos curvar un poco el cuello y darle un poco más de realismo al modelo. En este punto la plantilla deberá lucir de esta manera. Ahora solo queda ensamblar el cráneo y montar estas piezas, que también las dejaremos para el final, ya que acá se nos indica que tienen relación con la plantilla F. Entonces ensamblemos el cráneo. Lo primero será ensamblar las articulaciones de las mandíbulas de las 4 capas. Tal como se nos indican las instrucciones, vamos a colocar la mandíbula en una superficie plana y firme, y luego vamos a posicionar
la parte de arriba del cráneo para presionarlo con la pieza circular, tal como hicimos con los primeros pasos de la columna. Entonces lo vamos a hacer con cada una de las 4 capas. Posicionamos la pieza, la otra justo encima, de esta manera, y presionamos con esta pieza. En realidad entran bastante suave, y lo vamos a repetir con todas. Ahora solo resta montar todas las caras acá en la pieza central, dejando espacio para las demás. Estas dos son las del centro. Con mucho cuidado porque esta pieza es delgada acá. La puedes insertar así y luego girarla. Luego de que esté así puedes hacer esto. Girarla así y luego así. Para que vayan entrando. Estas caras externas las puedes insertar así. Y luego girarlas. Con mucho cuidado. Insertas por un lado. Y luego las giras. Luego solo se trata de alinear las capas acá. Puedes hacerles un pequeño juego así para que busquen la misma posición todas. Ahí. Acá abajo. Y ahora esta parte se inserta acá en la parte frontal del modelo, del cuello. Con mucho cuidado. Así. Vas a poder girarlo derecha o izquierda en estos tramos. Ahora seguimos con la plantilla G. Como vemos, se trata ya de las capas externas del cuello, todas estas, y también de un buen tramo de la cola. Debes tener mucho cuidado con estas piezas ya que son muy delgadas, ¿sí? Acá se indica. Entonces todos esos puntos debes evitar presionar ahí, solo vas a presionar en las zonas de ensamble de cada una. Y comenzaremos con el paso número 1 que está acá abajo. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y estos costados, este es el costado izquierdo y este es el costado derecho del cuerpo. Entonces ambos costados se van a unir a través de esta ranura y las piezas Z, que son estas que están acá. Veamos cómo se hace. Bien, entonces acá tenemos los pasos 1 con 1 acá, con mucho cuidado, que es unir todos los tramos de la cola. Esto es el costado izquierdo. Obviamente hay que tratar de que queden alineados. Y de la misma forma vamos a colocar el otro costado. Entonces vamos a colocar uno de los dos así, con la parte clara hacia arriba, y vamos a empezar a insertar las piezas Z, que son estas pequeñas piezas que están acá en estas ranuras. Solo un poco, no es necesario que entren por completo todavía. Bien, ahora vamos a colocar esta pieza circular por debajo. Vamos a presentar la otra cara acá encima. Vamos a tratar de alinearlas, hacer coincidir las ranuras. ¿Sí? Vamos con la primera. Tienes que hacerlas coincidir ahí adentro. Así. Y simplemente presionar.
De la misma forma vas a hacer con todas las demás. Es recomendable hacerlo de esta forma, así, porque si lo haces solamente en pinza puede que entre por completo de un lado y del otro no. Entonces de esta forma nos aseguramos que la pieza quede atrapada entre las dos capas. Es que ahí falta un poco. Bien, ya está este tramo listo y ensamblado y puedes darle la curvatura que desees. Ahora este diente de la pieza más grande va acá, directamente en el modelo. Así, veamos que sigue. Ahora vamos a colocar las piezas del cuello. Las extraemos con mucho cuidado. Acá está la del costado derecho. Y acá la del costado izquierdo. Muy similar como hicimos con la pieza Z, vamos a colocar estas acá. Estas van en el primer tramo. Acá la posicionas, la presentas ahí bien alineada en la ranura. Y presionas sobre el área de ensamble nada más. Un poco. Y ahí. Y acá ya está instalada la pieza de este costado. Vamos con el costado derecho ahora. Acá bien alineado, una ranura, la otra, una, la otra, y presionas en pinza así, una y dos, ahí y acá. Nota que se le puede hacer bastante presión sobre la zona de ensamble, pero no acá, porque fíjate que es muy delgada y podría dañarse. Y ahora vas a ver la importancia de colocar las piezas pequeñas justo donde van, porque el cuello se va haciendo de más grueso a más delgado a medida que se acerca al cráneo. Estas piezas que siguen se van a insertar de la misma manera. Esta esquina de acá, este extremo trasero, debe quedar por debajo de la pieza que está atrás. Y esa norma se va a aplicar para todas las que siguen acá. Por esta razón no era tan importante que se insertaran por completo, porque ya en este momento que le hacemos fuerza desde ambos sentidos, ya todas las piezas quedan acopladas. Perfecto. Y ahora puedes curvarlo como tú desees para darle un poco más de dinamismo al modelo. En la plantilla F encontraremos la base del modelo, también unas vértebras que van acá, unos procesos, y el extremo de la cola, lo que se conoce como el látigo. Entonces primero coloquemos el modelo sobre la base y, siguiendo lo que nos dicen las instrucciones, vamos a presionar directamente sobre el área de ensamble. Ahora vamos a mostrar cómo se colocan los dedos en la base. Los de las piernas delanteras están en la plantilla E y los de las piernas traseras en la plantilla D. Es muy fácil, simplemente se colocan así. Entran realmente muy fácil acá.
sin demasiada presión. Están los de adelante, estos son los de adelante de la pierna derecha, la pierna izquierda, pierna derecha, hasta que lleguen a la otra cara. Esta es la pierna derecha trasera. Tenemos esta que va acá, esta, y esta que va acá. Y ahora la pierna izquierda trasera. Y ahora sí ha llegado el momento de montar el modelo en la base. Voy a posicionarlo. Las piernas delanteras entran entre las dos piezas pequeñas que ya colocamos, las traseras también, así. Ahí. Entonces, las traseras, tal como se indican las instrucciones, debemos hacerle presión directamente sobre la zona de ensamble. Nota que esto es muy delgado y podría dañarse, entonces con esta pieza le podemos dar así. Ahí entró. Vamos con la del otro lado, abrimos espacio acá entre estos dedos, la posicionamos y de la misma forma hacemos presión. Que uno de los dedos estaba acá obstruyendo su paso. Ahora debería entrar más fácil. Perfecto. Ahí entró. Ahora vamos con las delanteras. Con mucho cuidado porque esta es bastante delgada. Así. Y le vamos haciendo un pequeño juego así. Lo más cerca de la zona de ensamble de acá abajo que podamos. Y hasta que llegue abajo. Ahí ya hizo contacto con los dedos, así que ahí está bien. Y ahora falta esta nada más, que haremos de la misma forma que con la otra, un pequeño juego. Y probamos. Estoy intentando alarla y ya está firme. Entonces ya está el modelo sobre la base. Ahora vamos a montar estas tres vértebras acá en su lugar. Simplemente las extraemos y esta pequeña pieza las va a unir. En la plantilla se nos especifica que obviamente esta piecita va por la parte posterior y que el espacio que está entre ambas es la parte frontal del modelo, es decir, que van así. Entonces colocamos una en su sitio, la otra, y ahora acá en esta ranura entra el diente que tenemos acá, así. Y ahora colocaremos de la misma forma las otras dos. Lo último que nos queda es ensamblar todo el extremo de la cola del látigo. Estas piezas que están acá son extra en caso de que alguna de estas se averíe o se te extravíe. Entonces es simplemente conectar la seguidilla y esta, acá se conecta esta y así. Es importante mantener el orden y la disposición, es decir, si la extraes de la plantilla de esta forma, evita girarla, porque perderías el sentido que se le ha dado en el diseño y puede que la cola no tenga una apariencia dinámica, la apariencia dinámica con la que fue diseñada. Entonces podría de pronto caerse porque
Por ejemplo, fíjate que estas piezas tienen una ligera curva hacia arriba y ahora vienen unas que tienen una ligera curva hacia abajo. Entonces, si cambias ese sentido, de pronto va a cambiar el dinamismo y la silueta que ya tiene el diseño. Entonces ya colocamos la primera fila y ahora vamos con la segunda, que es esta. Esta se conecta aquí. Ya hemos conectado todos los tramos de la última sección de la cola. Y acá debajo de la misma plantilla F vas a encontrar una recomendación de cómo ensamblarla, de qué orientación darles a cada vértebra para que se vea muy similar a las de nuestras fotos de la página de internet wonderartisticmodels.com. Por último, simplemente esta pieza encaja acá y ya de ahí en adelante sería darle las curvaturas que desees. Sin embargo, nosotros te recomendamos darle esta que está acá. Y este ha sido el tutorial de armado de este modelo Diplodocus. Esperamos que te haya sido útil, que sobre todo hayas disfrutado el proceso y que por supuesto ahora disfrutes el modelo durante muchos años. Si quieres ver más de nuestra colección, puedes ingresar a www.wonderartisticmodels.com. Nos vemos.